Los monstruos se infiltraron en el mundo moderno haciendo que toda la civilización sucumbiera ante una desesperación absoluta. En medio de esa destrucción total, el legendario Carcelian Landian luchó con una ferocidad implacable apilando miles de cadáveres. Tras perecer al final de su violenta batalla original, su alma cansada terminó flotando en un vacío interminable. Inesperadamente, despertó atrapado en el cuerpo de Do-jun, un débil joven de la tierra consumido por las deudas. Aunque descubrió que solo poseía el 10% de su fuerza pasada, eso era más que suficiente para reventar este mundo. Al intentar ingresar a una grieta prohibida, un agente del gobierno se interpuso en su camino lanzando absurdas advertencias legales. Sin una pizca de paciencia, Do-jun lo agarró firmemente por el rostro y lo arrojó violentamente como si fuera una bolsa de basura. El debilucho agente terminó tirado en el suelo gritando amenazas vacías sobre meter al protagonista tras las rejas. Poco después, Do-jun se dirigió directamente al masivo complejo de héroes ubicado en el distrito financiero de Seúl. Su único objetivo inmediato era vender las valiosas piedras mágicas que había recolectado con tanto esfuerzo en sus incursiones. Al entrar a una tienda especializada, fue recibido por un tasador corrupto que intentó menospreciar el valor de su botín. El comerciante afirmó cínicamente que nadie más en el mercado le ofrecería un precio mejor por esas piedras comunes. Nuestro astuto protagonista no cayó en absoluto en la evidente trampa y comenzó a guardar todo de vuelta en su mochila. Ver que sus trucos psicológicos fallaban estrepitosamente, el tipo sujetó agresivamente la mano de Do-jun exigiendo una compensación absurda. El estafador inventó una tarifa ridícula de 350.000 wones incluyendo el café que le habían servido de cortesía. Evidentemente, Do-jun no se iba a dejar intimidar por las demandas ridículas de un simple estafador de cuarta categoría. Desesperado, el comerciante bajó al nivel de un vulgar matón callejero amenazando con llamar a cazadores de clase C. Los supuestos guardaespaldas de élite aparecieron de inmediato rompiendo la atmósfera del lugar con sus pesadas armaduras. Pero para el antiguo guerrero supremo, la diferencia de niveles en este mundo moderno era un completo chiste. Con un solo movimiento fluido y letal, demostró que la verdadera fuerza absoluta no depende de títulos ni rangos burocráticos. El primer cazador de clase C salió volando por los aires destrozando las vitrinas de cristal reforzado tras él. Su compañero se quedó completamente congelado en su sitio, temblando al presenciar semejante nivel de poder destructivo. El tasador corrupto cayó de rodillas sobre los escombros de su propio negocio, suplicando por su miserable vida. Do-jun simplemente tomó su dinero legítimo de la caja registradora abierta y se dio la vuelta sin mediar palabra. Al salir a las transitadas calles de la ciudad, notó que el ambiente se sentía inusualmente pesado y cargado. Su instinto marcial hiperdesarrollado le advirtió que varios ojos ocultos lo estaban siguiendo minuciosamente desde las sombras urbanas. Parecía que los parásitos de este mundo no sabían cuándo rendirse ante un verdadero depredador alfa. Un lujoso sedán negro se detuvo bruscamente junto a la acera bloqueando por completo su avance directo. La ventanilla trasera descendió lentamente revelando a un hombre bien vestido que emanaba una evidente autoridad corporativa. El sujeto invitó a Do-jun a subir alegando que su jefe supremo requería una audiencia inmediata con el misterioso joven. Lejos de mostrar el más mínimo temor, Do-jun subió al coche con absoluta tranquilidad con ganas de ver quién manejaba los hilos. Durante el trayecto silencioso a través de la gran metrópolis, se dedicó a analizar el flujo de energía mágica ambiental. Comprendió perfectamente que los cazadores modernos dependían excesivamente de los artefactos en lugar de forjar su propia alma guerrera. El vehículo finalmente ingresó al estacionamiento subterráneo privado de un imponente rascacielos corporativo blindado. Al bajarse, fue escoltado directamente hacia un ascensor privado de alta velocidad que requería múltiples escaneos biométricos. Los guardias lo miraban con superioridad pensando que se trataba de otro pobre infeliz atrapado por el gran sindicato financiero. Pocos sabían esos necios que caminaban al lado de una deidad de la guerra capaz de borrarlos en un parpadeo. Las puertas se abrieron en el piso más alto revelando una lujosa oficina presidencial con una vista panorámica impresionante. En el centro del fastuoso salón, un hombre de mediana edad disfrutaba de un costoso vino mientras esperaba al chico. Do-jun avanzó a paso firme sobre la costosa alfombra listo para imponer sus propias reglas en este peligroso juego corporativo.
Do-jun pateó la pesada puerta de roble de la oficina financiera clandestina con una fuerza descomunal. Los fragmentos de madera volaron por los aires como metrallas sobre los hombres armados del interior. El jefe de la mafia de prestamistas se levantó de su asiento dorado soltando un sonoro insulto. El joven reencarnado caminó sobre los escombros de la entrada sin mostrar un ápice de temor. Do-jun barrió la lujosa habitación con una mirada gélida cargada de un desprecio absoluto. 3 matones corpulentos desenvainaron dagas imbuidas en energía oscura de inmediato. El guerrero supremo concentró apenas el 1% de su aura original en sus puños. El primer matón arremetió con un corte horizontal directo al cuello del muchacho. Do-jun esquivó el ataque inclinando su torso hacia atrás con una elegancia milimétrica. Un golpe seco destrozó la mandíbula del atacante antes de que pudiera reaccionar. El cuerpo del criminal voló hacia atrás rompiendo un enorme mueble de licores caros. Los otros 2 mafiosos vacilaron al ver la abismal diferencia de fuerza física. Do-jun desapareció de la vista de todos utilizando un paso de velocidad divina. Reapareció detrás de ellos y estrelló sus cabezas contra el suelo de mármol de un solo movimiento. El crujido de los huesos resonó en todo el recinto provocando un silencio sepulcral. El jefe mafioso sacó un revólver modificado con piedras mágicas desde su escritorio. Él disparó 3 veces consecutivas apuntando directamente al corazón del joven intruso. Do-jun simplemente levantó su mano derecha extendiendo los dedos pálidos hacia adelante. Las balas mágicas se detuvieron en el aire flotando a centímetros de su palma. Con un ligero movimiento de muñeca, devolvió los proyectiles con el doble de velocidad. Las balas perforaron los hombros del jefe derribándolo pesadamente sobre su propio escritorio. Do-jun se acercó lentamente mientras el suelo crujía bajo sus botas imbuidas en maná. El hombre herido suplicó por su vida intentando arrastrarse hacia atrás desesperadamente. El protagonista tomó al líder criminal del cabello y lo obligó a mirarlo fijamente. Do-jun le exigió todos los contratos de deuda firmados por su humilde familia. El jefe señaló con un dedo tembloroso hacia una caja fuerte empotrada en la pared. El joven soltó al mafioso y caminó directamente hacia el grueso blindaje de acero. En lugar de buscar una clave, hundió sus dedos en el metal como si fuera arcilla blanda. La puerta blindada fue arrancada de cuajo y arrojada descuidadamente a un lado. Do-jun extrajo los documentos específicos junto con varios fajos de billetes de alta denominación. El fuego de un encendedor consumió los papeles ilegales reduciéndolos a cenizas en segundos. Él guardó el dinero expropiado como compensación por los daños psicológicos infligidos. El jefe criminal observaba la escena asombrado por la absoluta impunidad del muchacho. Do-jun le advirtió que si volvían a acercarse a su hogar, los erradicaría por completo del mapa. Un poder opresivo llenó el aire de la habitación dificultando la respiración de los sobrevivientes. El guerrero supremo dio media vuelta disponiéndose a abandonar el destruido cuartel general. De repente, las luces del edificio parpadearon violentamente y una alarma roja comenzó a sonar. Una presencia inmensamente más poderosa que los matones comunes se sintió en el ascensor. Las puertas metálicas del ascensor se abrieron revelando una silueta imponente rodeada de cazadores de élite. Kang-woo, el despiadado cazador de rango superior, dio un paso al frente bloqueando el escape de Do-jun. Kang-woo, el despiadado cazador de rango superior, dio un paso al frente bloqueando el escape de Do-jun. El cazador de élite miró al joven con una sonrisa cargada de desprecio absoluto. Do-jun ni siquiera parpadeó ante la imponente presencia del guerrero que intentaba intimidarlo. Kang-woo liberó una densa ola de energía mágica que hizo crujir el suelo bajo sus botas. El aire a su alrededor se volvió denso y difícil de respirar para cualquier humano común. Los matones heridos en el suelo comenzaron a sonreír creyendo que su salvación había llegado. Kang-woo exigió de inmediato que Do-jun se arrodillara si quería conservar la vida. Do-jun simplemente soltó un suspiro aburrido ante la ridícula demanda de su oponente. El alma del antiguo guerrero supremo consideraba esa demostración de poder como un simple juego de niños. Sintiéndose insultado por la falta de miedo del chico, Kang-woo se lanzó al ataque a una velocidad asombrosa. El puño del cazador de élite acumuló una gran cantidad de maná destructivo listo para impactar. Sin embargo, el golpe letal se detuvo abruptamente en seco antes de tocar el rostro de Do-jun.
el joven había detenido el ataque utilizando únicamente la punta de sus dedos reforzados. Los ojos de Kang Wu se abrieron de par en par al notar que su fuerza máxima no podía moverse ni un milímetro. Do Jun le advirtió con voz gélida que los cazadores actuales dependían demasiado del sistema. Con un leve movimiento de su muñeca, Do Jun comenzó a aplastar los huesos de la mano del cazador. Un crujido espantoso resonó por todo el callejón rompiendo el absoluto silencio de la noche. Desesperado por liberarse, Kang Wu invocó su espada mágica de rango superior con la otra mano. El arma brillaba con un filo capaz de cortar el acero templado de un solo tajo. Do Jun no se molestó en esquivar la trayectoria de aquella hoja reluciente. El joven guerrero simplemente concentró un 10% de su energía en 2 dedos. Con un golpe certero, atrapó la espada enemiga directamente entre sus dedos descalzos. Kang Wu intentó empujar con todas sus fuerzas, pero el arma parecía incrustada en una montaña. Do Jun sonrió levemente antes de aplicar una pequeña presión lateral en el metal. La espada de rango superior se fragmentó en 1000 pedazos brillantes ante el asombro del cazador. Los fragmentos cayeron al suelo como si fueran simples cristales baratos sin valor alguno. Do Jun dio un paso al frente desatando una presión espiritual que sacudió los edificios cercanos. El cazador de élite cayó de rodillas completamente abrumado por el peso de la gravedad modificada. Do Jun comentó que los guerreros de esta era eran demasiado débiles comparados con el pasado. Los mafiosos que miraban desde lejos comenzaron a arrastrarse desesperados para huir del monstruo. Ninguno de ellos podía entender cómo un simple civil poseía semejante nivel destructivo. Kang Wu escupió sangre e intentó activar una habilidad prohibida oculta en su sistema. Las venas del cazador se tornaron negras a medida que su cuerpo se expandía con violencia. Do Jun observó la grotesca transformación sin mostrar la más mínima señal de preocupación. El joven levantó una sola pierna preparando un golpe marcial básico pero perfecto. Antes de que Kang Wu pudiera atacar, la patada de Do Jun impactó directamente en su costado. El inmenso cuerpo del cazador corrupto salió disparado atravesando 3 paredes de ladrillo. El silencio absoluto regresó al callejón devastado tras el brutal impacto final. Do Jun se sacudió el polvo de los hombros con total parsimonia y elegancia. De repente, un misterioso silbido resonó desde las sombras más profundas del lugar. Varias siluetas vestidas con trajes oscuros de la fiscalía aparecieron bloqueando la salida por completo. Un poderoso inspector dio un paso al frente mostrando una orden de arresto de emergencia contra Do Jun. El inspector de la fiscalía sostuvo el papel oficial firmemente frente al rostro impasible de Do Jun. Varios agentes armados rodearon de inmediato el perímetro bloqueando cualquier posible ruta de escape. Do Jun simplemente observó el documento de arresto sin mostrar la más mínima pizca de temor. Él sabía perfectamente que detrás de este movimiento legal se escondía la mano sucia de Yeonpyo. El inspector ordenó a sus subordinados colocar las esposas antimagia en las muñecas del joven. Do Jun extendió los brazos voluntariamente permitiendo que el metal reforzado tintineara al cerrarse. Mientras era escoltado hacia el vehículo blindado, la mente del guerrero analizaba el siguiente paso. Lejos de la ciudad, en una zona industrial abandonada, se abría una enorme grieta dimensional ilícita. El cazador Qian supervisaba el contrabando de núcleos de monstruos de alto nivel con un cliente misterioso. Yeonpyo planeaba utilizar estas riquezas prohibidas para financiar su asalto final al gremio principal. De regreso en la sala de interrogatorios, el inspector intentó presionar a Do Jun con falsas evidencias. Una leve sonrisa burlona apareció en el rostro del reencarnado ante las absurdas acusaciones. Con un movimiento sutil de sus muñecas, las esposas de alta tecnología se fragmentaron en 1000 pedazos. El inspector tropezó hacia atrás cayendo al suelo preso de un pánico inimaginable. Do Jun se puso de pie tranquilamente y caminó directamente hacia la sólida pared reforzada. Un solo golpe de su palma destruyó el muro de concreto creando una inmensa salida al exterior. Mientras tanto, en la grieta secreta, Qian recibió la alerta de la fuga de Do Jun. El guerrero supremo corrió a velocidades supersónicas cruzando la ciudad en cuestión de segundos. Las puertas del almacén ilegal salieron volando cuando Do Jun irrumpió como un meteorito. Yuen y sus subordinados retrocedieron horrorizados al ver aparecer al monstruoso joven. Do Jun advirtió que no dejaría a ningún conspirador corrupto con vida este día.
Huyan rugió con furia canalizando toda su energía mágica directamente en su lanza. El joven esquivó la estocada mortal moviendo apenas unos centímetros su cabeza. Con un rápido contraataque Do-jun fracturó el brazo del cazador de élite de un solo golpe. Huyan gritó de agonía desplomándose sobre sus rodillas mientras su lanza rodaba por el suelo. Do-jun se giró hacia la grieta dimensional prohibida que continuaba inestable. Concentrando el 10% de su energía original lanzó un puñetazo al vacío. La presión del aire fue tan brutal que la grieta dimensional se colapsó y desapareció para siempre. Los subordinados de Huyan arrojaron sus armas rindiéndose de inmediato ante tal demostración de divinidad. Sin perder tiempo Do-jun extrajo la información de la ubicación exacta de Yeonpyo. En su oficina de lujo Yeonpyo caminaba de un lado a otro sintiendo un mal presentimiento. Repentinamente los enormes ventanales reforzados estallaron en 1000 pedazos debido a un impacto exterior. Do-jun entró caminando tranquilamente a través del viento huracanado y los cristales rotos. Yeonpyo sacó rápidamente un artefacto mágico de rango S e intentó activar un escudo defensivo. El joven caminó hacia la barrera dorada y simplemente colocó un dedo sobre ella. El escudo legendario se agrietó al instante desintegrándose bajo el peso del poder absoluto. Yeonpyo cayó de rodillas suplicando por su miserable vida y ofreciendo todas sus riquezas corporativas. Do-jun declaró que la basura corrupta como él no merecía el derecho de controlar el destino de los cazadores. Con un ademán descendente de su mano Do-jun selló de forma permanente la energía de Yeonpyo destruyendo su estatus. Los archivos de corrupción fueron enviados automáticamente a los medios limpiando por completo el ecosistema de la ciudad. Al amanecer Do-jun regresó a la casa de su familia encontrando finalmente la paz que tanto buscaba. Su madre y sus seres queridos lo recibieron con sonrisas sinceras y los brazos abiertos de par en par. El gran guerrero Carcelian Landian finalmente había asegurado un futuro brillante para su nuevo cuerpo. Nadie en este mundo volvería a subestimar el poder de aquel que domina todo con solo el 10%.